Y empecemos, ¿no? Con por ahí lo más típico de Argentina, que es el plazo fijo. Bien. Perdón, antes una aclaración, típica pregunta, incluso en la charla del viernes la hacía todo el mundo. Vamos a poner comprarse un activo que está grabado, de vuelta, acciones de Google en la bolsa de Estados Unidos, lo compraste a un valor, se multiplicó por 10, no lo vendiste, vamos a suponer que no recibiste dividendos tampoco, ahí no hay ganancias. Ganancias es recién cuando lo vendés, ¿sí? O cuando cobras el dividendo. Si no, simplemente, personas físicas estamos hablando, se revaloriza el activo que tenés, ¿sí? Eso por un lado. Sí. Después, plazo fijo, ¿sí? Siempre que se haga en la Argentina, en un banco argentino, en el caso de ganancias, el interés, tanto en pesos como con cláusula justa, un plazo fijo UVA, está exento. No así el interés de un plazo fijo en dólares. Igual no sé hoy en día quién hace un plazo fijo en Hubo dólares. este año a gente pero, que hizo, sí. el 2% anual, no me preguntes por qué, pero han hecho. Bueno. Eso está grabado en bienes personales, el interés en dólares, no en pesos. Te sumo. Y ahora que aparecieron las cuentas remuneradas en dólares de Mercado Pago, de Banco Galicia, por ejemplo, ¿es el mismo tratamiento que el plazo fijo? Bien, ahí lo que te dice, es buena pregunta, incluso por el tema de las CB corta U, lo que te dice la norma es que está exento siempre que sean entidades regidas por la ley de entidades financieras, ¿sí? Mercado Pago, por ejemplo, que te brinda un CB corta U, no está regido por la ley de entidades financieras. Está regulado por el Banco Central, tiene que tener la licencia del Banco Central para hacer un PSP, un proveedor de servicio de pago, pero no está regido por esa ley. O sea, no estaría exento, incluso hay cuentas remuneradas en agentes de bolsa. Hay un agente de bolsa, por ejemplo, se me viene a la mente, que te da una cuenta remunerada que... La podemos Invertir decir online. sí. Invertir online. Bueno, ponlo para. Después que nos pase el cheque de invertir online. Bueno, eso estaría grabado en ganancias. Incluso en bienes personales, bueno, el saldo en la cuenta comitente está alcanzado en bienes personales, no está exento. Y en el caso de un plazo fijo, en banco, argentino siempre, en bienes personales está exento, no importa la moneda. Pero, si vos tenés la plata en una CB corta U, no en una caja de ahorro que también está exento, bancario, sino en una CB corta U, en ese caso, si el dinero está disponible, no está invertido en el Fondo Común de Mercado Pago, en el CB corta U está grabado, porque no es una entidad financiera, ¿sí? O sea, regida por la ley de entidades financieras. Es un juego de palabras, pero la ley es vieja, no sé, actualizó, digamos, o el legislador no quiso actualizarlo para eximir esas CB corta U. De todas formas, ya redondeo, si ustedes tienen el dinero, por ejemplo, en Mercado Pago, la mayoría lo tenemos invertido, el dinero para usar en la semana, en fondos comunes de inversión. El fondo común de inversión, ahí sí, si el fondo común de inversión está invertido en activos exentos, va a estar exento. ¿Sí? Ok. Y las cauciones, que fue la estrella de estos últimos 2 meses, todo el mundo hacía cauciones, tasas altísimas. ¿Paga a bienes personales o no? Sí, en bienes personales está grabado. ¿Tienen la caución? No, en julio. La tiene el 31 de diciembre, cuando sacan la foto. Tienen una caución, $1 millón de pesos. Nos ha pasado con muchos clientes que caucionaban pensando que iban a estar exentos para no dejar el dinero en la comitente parado, pero no, las dos cosas. No, en la comitente está grabado y en la caución está grabado también, no está exento. ¿Cauciones en dólares? Sí, en bienes personales está todo. Ok. Y vamos un poco ahora a obligaciones negociables, que es lo que todo el mundo pregunta siempre. ¿Cómo está para ganancias, bienes personales? Que se modificó encima hace un par de años. En el caso de ganancias, todo lo que sea, la ganancia por la compra-venta de obligaciones negociables en pesos, en dólares, y el interés que nos pagan, amortización también, obvio, eso está exento, ¿sí? Amortización ni siquiera está grabado. Pero está exento, no paga ganancias para personas físicas. Pero en bienes personales, en el caso de obligaciones negociables, en pesos está exento. O sea, no lo consideramos para sumar el valor total de todos nuestros bienes. Pero las obligaciones negociables en moneda extranjera están grabadas en bienes personales. Es como que el legislador quiso, a través de los impuestos, incentivar las inversiones en pesos en desmedro de las inversiones en dólares. No le salió muy bien al legislador porque Sí. todo el mundo siguió yendo jóvenes en dólares. Pero bueno. Sobre todo como se hizo la reforma. ¿Qué más? Vamos con bonos. Bonos del Estado, ya que estamos bonos corporativos, bonos del Estado. Estado argentino totalmente exento, tanto en ganancias como en bienes personales.
la ganancia por la compra-venta, el interés y también la tenencia en bienes personales. Ok. Acciones argentinas, no ADRs, acciones locales. La acciones argentinas, la ganancia por la compra-venta exenta. El dividendo, la empresa ya retiene el 7%. No nos enteramos, salvo que presentemos la declaración jurada de ganancias, que ya aparece la retención que nos hace YPF o la empresa argentina que nos pague dividendos. Y en el caso de bienes personales, no es que está exento, sino que hay un régimen de responsabilidad sustituta donde la empresa termina ingresando el impuesto por nosotros y después puede reclamarnos el impuesto que ingresó, o a veces en la distribución de dividendos ya lo netea. Pero la empresa paga bienes personales, sería ahí. Exacto, ahí la empresa ingresa. A la gente. La empresa ingresa el impuesto. ¿Sí? No es que está exento, sino que si nosotros, por otros bienes, presentamos la declaración jurada de bienes personales, tenemos que informar todo lo que está exento. Plazos fijos está exento, o incluso la tenencia de acciones, como decíamos, no está exento, pero ya pagó la empresa por nosotros y nosotros lo declaramos en la declaración jurada de bienes personales, valga la redundancia. Y nos queda CDRs y criptomonedas. Vamos por acá más fácil, también depende de CDR de Bitcoin o Bitcoin puro. Vamos primero por CDRs. Los CDRs, la compra-venta en la bolsa argentina, exenta. El dividendo no está exento. Por más que sea CDR en la bolsa argentina, el dividendo, como decimos, está alcanzado por una escala que puede llegar al 35%. Y en bienes personales está grabado. ¿Y en bienes personales va como bien local o del exterior? Del exterior. Del exterior. Es del exterior, sí. Ahí hay Muchos durante mucho tiempo querían ponerlo local cuando estaba la alícuota doble. No, es más, incluso algo de la práctica. Si ustedes van a hacer la declaración jurada, tienen que informar de qué país es el CDR y se informan correctamente el país, o sea que es un bien del exterior, por ejemplo Estados Unidos, ahí automáticamente les va a aparecer la tabla con el valor del CDR y demás. Si ustedes ponen Argentina no les va a aparecer ni siquiera, o sea, es hasta más complicado hacer la declaración jurada. Claro. Antes de pasarnos a cripto, quiero sumar que también es un poco complejo los fondos comunes de inversión, que pasa muchos clientes también por ahí dicen, bueno, a ver, desarmo una posición, me quedo en fondo y ver si el fondo está grabado o no y la complejidad que tienen de tantas cláusulas y cosas que pasan. Sí. Hay el fondo, después de la modificación de hace un par de años, antes estaban todos grabados en bienes personales, el cuotapartista tenía que considerar grabado todas las cuotapartes. Ahora, si el fondo invierte al menos en un 75% de activos exentos, la tenencia de ese fondo va a estar exenta, ¿sí? Obviamente eso no lo podemos saber, salvo una intuición. Si el fondo es un tema cero que invierte en letras, bueno, ya intuimos que va a estar exento. Pero lo que dice la norma es que el fondo tiene que informar si cumplió, por ejemplo, en el 2025 con las condiciones para estar exento en bienes personales. ¿Sí? O sea, el fondo nos va a avisar, che, estuve exento o... Sí. Eso bueno. Balance, por ejemplo, tiene en la página, vos vas entrando y día a día va actualizando si está cumpliendo con lo del 75 y lo de los, creo que son 270 días, que tiene que mantener la composición. Sí, durante los 365 días, durante 30 días, no puede disminuir del 75%. Es muy complejo. Como eso que le da un changüí de un margen de decir, bueno, 2-3 días te podés ir del 25 al 75, pero después volvés. Eso para ganancias. En bienes personales es al 31 de diciembre, bueno, a ver cómo está compuesto. ¿Qué más? ¿Qué te preguntas? ¿Alguna otra más? Sí. Las cripto, bueno, como decías. Vamos a suponer el ejemplo que diste del CDR del el ETF de Bitcoin, que es el IBIT, se comercializa en la bolsa argentina. La compra-venta, como dijimos, está exenta. La ganancia por la compra-venta. El dividendo va a estar grabado y la tenencia en bienes personales está grabada y no está exenta. Si en vez de operar el CDR del ETF de Bitcoin, operan directamente Bitcoin, se considera una moneda digital para la ley de ganancias, la ganancia por la compra-venta, si supera el mínimo, que hablamos hoy en día 4,5 millones de pesos, en ese caso se paga el 15%. O sea, la exención te lo da operar en la bolsa argentina. ¿Sí? Después, en bienes personales, el fisco, esto es muy polémico, viene la discusión desde hace años, el fisco, desde el 2022, a través de un dictamen, no se modificó la ley ni nada por el estilo, sino que una opinión que dio el fisco dijo, bueno, todos los criptoactivos, incluyendo Bitcoin, están todos grabados en bienes personales y no están exentos. ¿Sí? Y bueno,
ganancias el 15%. Siempre para personas físicas. ¿Y se definió el lugar físico que está? O sea, cuando está... No. Porque yo tengo un Bitcoin. ¿Dónde está ese Bitcoin? Ni siquiera una opinión del fisco hubo en ese sentido. Acá en la práctica, para poder declarar el impuesto, en mi opinión, sí, vos tenés, obviamente, si están cedida la custodia a un exchange argentino o un exchange del exterior, un Binance que nombraste hoy, bueno, ahí lo considerás ubicado en el exterior. Si lo tenés en una billetera fría, por ejemplo, que es un dispositivo tipo un pendrive, para simplificar, ubicado en Argentina, bueno, lo puedes considerar ubicado en Argentina. Pero no hay, hasta el momento, ni siquiera una opinión del fisco. Pero si tengo una billetera tipo Trust Wallet, MetaMask, ahí, ¿la tengo donde en mi computadora o está en el universo, en el mundo? Si ahí considerás que lo tenés en tu teléfono Claro. argentino, considerás fuente argentina. Pero para que veas que es tan complejo que ni siquiera el fisco dio una opinión. Pasa lo mismo con ganancias. En ganancias vos vas a hacer una declaración jurada, una declaración jurada global de ganancias, que es fuente extranjera, o una declaración jurada cedular, como decíamos hoy, que es fuente argentina, dependiendo justamente si la fuente es argentina o extranjera. Pero la ley te dice que va a ser fuente argentina si el emisor está ubicado en Argentina. Y la emisión, por ejemplo, de Bitcoin es descentralizada. O sea, el legislador cuando hizo la reforma no sabía de lo que estaba hablando. No, estaban perdidísimos, pobres muchachos. Bueno, tema Bitcoin. Justo enviamos al canal nuestro de clientes un informe que hicimos sobre Bitcoin, Ethereum y las mineras de Bitcoin, las empresas que hacen minería de Bitcoin, cómo se están reconvirtiendo a data center, porque después del último halving hoy es 3 veces más rentable proveerle a Google, Microsoft la estructura para data center que minar Bitcoin. Y empresas como Riot Blockchain, Hut for Mining, Iron, que tenían una parte de generación eléctrica, unos por energía eólica, paneles solares, y por el otro lado tenían la parte hard, ¿no? Y se dieron cuenta que tenían, de repente tengo lo hard de las placas y la infraestructura, y del otro lado tengo la provisión de energía. Es lo que necesita inteligencia artificial. A estas empresas, algunas firmaron contratos Hut for Mining. La mitad dejó de minar Bitcoin para proveer contratos con Microsoft y Google a por 3 de lo que le venía generando Bitcoin. Es una locura y es parte de toda esta locura que estamos viendo de inteligencia artificial. Vos que venís del mundo Bitcoin desde sus orígenes, ¿cómo ves esto que está pasando con Bitcoin y con esto de inteligencia artificial? Sí, incluso hay en Argentina energías renovables que se están utilizando, como por ejemplo el gas de venteo. En toda la zona de Vaca Muerta, incluso YPF también hizo un convenio en los últimos meses con una minera para usar ese gas de venteo, transformarlo en energía que se puede usar para el minado sin usar la energía eléctrica. Incluso hay, que no es tan seguro como Bitcoin, otras criptomonedas, como por ejemplo la red, otras blockchain, la red de Ethereum, de Ethereum, que ya no se mina a través de lo que se conoce como protocolo de prueba de trabajo, o sea, con los equipos que hablamos, sino con otro protocolo donde el minero es simplemente una persona que tiene, al menos en el caso de Ethereum, 25 Ether puestos como validador. Pero bueno, lo más seguro siempre sigue siendo Bitcoin, que usa estas máquinas. Y, como decís, por ahí las grandes mineras, sí, están, ya en la práctica lo están haciendo, están destinando una parte de su capacidad de trabajo a proveer servicios vinculados a inteligencia artificial, pero también hay muchos mineros. ¿Cómo se mina Bitcoin? Hay muchos mineros individuales que también a través de un pool, o sea, que aglutina el poder de minado de muchas personas, como nosotros, que puede con un equipo chiquito desde la casa minar, pero se mina a través de un pool. Es como una especie de, para simplificar, cooperativa internacional donde se mina con el conjunto de la capacidad de minado de todos los individuos dispersados por todo el mundo. Como en la época de Ethereum, que yo me sobraba una placa en la computadora y me conectaba y minaba. ¿Es diferente con Bitcoin? Acá podés. Hoy en día es tan complejo minar, necesitas tanta capacidad de minado que si vos tenés el minero, un ASIC por ejemplo, es casi como ganarte la lotería que vos puedas minar un bloque entero, vos solo, un minero solitario, lo que se llama. Que minar un bloque hoy en día, para que tengan una idea, vos ganás como mínimo 3,125 Bitcoin de recompensa. ¿Sí? Es los Bitcoin nuevos que se minan, más todas las comisiones pagadas en las 2.000 transacciones
metidas en el bloque. O sea, podés ganar más de $400.000. Mirá, imagínate que un minero chiquito llegar a minar eso es casi ganar la lotería. Por eso, estos mineros chiquitos juntan fuerzas y minan a través de un pool. Vía pool o hay varios pools internacionales que aglutinan el poder de minado individual desperdigado por el mundo. ¿Cómo ves la evolución de Bitcoin y con los ciclos y el halving último? ¿Y qué perspectivas ves vos de adopción masiva para los próximos años? Acá vemos hasta Estados Unidos mismo, con Trump, que tiró la idea de hacer una reserva de Bitcoin. O sea, incluso grandes fondos como BlackRock, que hace unos años decían, no, esto no sirve para nada y no sé qué, y ahora están de lleno metidos en el mercado porque se dan cuenta de que no se pueden quedar afuera. Y ahora bajó un poco Bitcoin, si me lo preguntás en los últimos días, que algunos fondos también vendieron Bitcoin. Está el problema en paralelo del tema de tasas de Estados Unidos, la Reserva Federal, y también el cierre del gobierno de Estados Unidos. Pero siempre a mediano, largo plazo, si vemos el gráfico de Bitcoin, siempre fue subiendo. ¿Sería el nuevo oro digital, vos lo ves más como un resguardo de valor? Exacto, que todavía un porcentaje muy chico de la población mundial no es que tiene acceso, sino que quizás ni conoce Bitcoin. O sea, están todavía, por más que exista hace 17 años, en pañales. Sí, sí. Bueno, vayan dejando alguna pregunta más en el chat. Ya lo estamos matando a preguntas a Marcos. Algunas más, no sé, Jan, si quedó alguna. Pongan me gusta, acuérdense eso. Revisamos un poquito algunas impositivas, volvemos a esos temas. Consultan si hay diferencia entre ON es ley extranjera o ley local a la hora del pago de bienes personales, entiendo yo. No, esa es típica pregunta. ON hay que ver si es en pesos o en moneda extranjera. No importa la ley. La ley, si es ley Nueva York, lo único que te dice es que si el día de mañana hay un problema, como pasó con Generación Mediterránea, se dirime, se resuelve en los estrados de Estados Unidos, y no en un juez en Buenos Aires. Perfecto. Y acá no sé si la consulta va por ese lado o por una recomendación, pero si no la asumo yo a modo impositivo. Lo que son letras y BONCAP, que por ahí nosotros dijimos bonos y agarramos de ejemplo a la L30, digo que sabemos que son en dólares y demás, pero ¿qué tratamiento? Porque tenemos muchos clientes que quisieron hacer carry en su momento y decir, bueno, se paraban en bonos en pesos en el tramo medio largo de la curva, si esos están grabados o no en bienes personales o ganancias. Tiene el mismo tratamiento que los títulos públicos, incluso una consulta que respondía a FIP ya en 2018-2019 en ese sentido. O sea, es el mismo tratamiento que una letra, una LECAP, que el AL30. O sea, compra-venta, la ganancia por la compra-venta y el interés está exento en ganancias, y en bienes personales está exento la tenencia. Recién tocaste el tema Generación Mediterránea. Sí. Desaviso segundo bloque, viene Nico, Seba y Harry, y hay información sobre celulosa y Generación Mediterránea. Que van de la mano, ¿no? Porque siempre decíamos, recién hablábamos, el que tiene celulosa tiene Generación Mediterránea, seguro. Bueno, hay información en el segundo bloque, así que esperen a eso. ¿Qué más? Reforma impositiva. ¿Cómo ves de tan viable toda la reforma? Que venimos de parche sobre parche, en una telaraña de restricciones y nuevos impuestos. ¿Qué habría que hacer? ¿Borrar? ¿Tirar todo? ¿Empezar de cero? Sí, recordemos que hasta ganancias que estamos hablando y bienes personales son impuestos de emergencia. Ganancia viene del año 1932. O sea, es un impuesto de emergencia. Pues ganancia lo podría cobrar las provincias, no nación. Pero la Constitución te dice, bueno, si hay una emergencia económica, el país lo necesita, nación puede cobrar impuesto directo como impuesto a las ganancias. Venimos hace décadas con emergencia económica y por eso existe ganancias a nivel nacional, que se va renovando, digamos, la ley. Reforma tributaria, que ahora todos están hablando de la reforma tributaria. Hay que ver la letra chica, que se va a presentar, pues en los próximos días se va a presentar una reforma tributaria, laboral, varios aspectos. Sí. Hay que ver qué es lo que van a presentar. Mucho se habla de baja de 20 impuestos. Supuestamente en el Congreso se tendría al menos el quórum para tratar la reforma. Pero bueno, es muy necesario justamente para... No solo el inversor, sino emprendedores, que el principal problema a la hora de emprender es tributario, que te asfixia, un 35% de ganancias
El IVA, que si bien se traslada al consumidor final, muchas veces no se puede trasladar. El paso de monotributo a responsable inscripto es muy grande. Supuestamente también va a haber algo con respecto a eso. Es más, un monotributista que pasa a responsable inscripto durante 3 años no puede volver a ser monotributista, por más que haya cambiado su situación, que no factura lo mismo. Bueno, hay un montón de cosas que habría que solucionar para bajar la presión impositiva y que haya más emprendimientos, generación de trabajo, básicamente. Yo tengo una pregunta, ¿no? Supongamos que viene Milei y te dice, che, Marcos, te necesito del Ministerio de Economía. ¿Qué 3 impuestos son los primeros que tenemos que limpiar? ¿O qué modificaciones, 3 modificaciones harías que a vos te parece que si no sé, esto no pasa en el mundo, no existe este impuesto y lo tenemos acá? ¿O qué modificaciones harías así a gran escala? Obviamente, al modificar los impuestos, después tienes que, de algún lado, sacar los fondos para cubrir esa pérdida de recaudación impositiva. El peor impuesto que existe, quizás en la economía, que casi todos coinciden, es impuesto al cheque, impuesto a los créditos y débitos bancarios. O sea, cada vez que, vamos a suponer, yo tengo un negocio, cada vez que me entra dinero en la cuenta corriente, me retienen el 0,6% y cada vez que sale dinero de la cuenta corriente, otro 0,6%. Eso nos pasa mucho, te sumo acá, a las cuentas comitentes que te dicen, pero si es una cuenta comitente mía, ¿por qué me retienen impuestos a los débitos y créditos? Pero en realidad termina siendo, o sea, vos mandás dinero a Balance, donde está tu cuenta comitente o al broker que sea, y nada, es bastante perjudicial a la hora de invertir. Decir, che, no me conviene comprar una LECAP porque entre impuestos a los débitos y créditos terminás perdiendo. Sí, además desincentivás la bancarización de la economía, porque vos estás en otros, por ejemplo, en México es al revés. Tienes un impuesto si vas y querés depositar dinero en efectivo por el tema de narcos, te cobran hasta un 10% de impuesto. Acá no, vos lo metés ya, es una transferencia bancaria que viene de banco y te cobran el 1,2%. Es una locura. Es una locura. Una locura. Bueno, número 1, impuesto al cheque sacamos. Impuesto al cheque. Número 2. Que recauda bastante, por eso desde hace 20 años existe, vienen prometiendo que lo van a eliminar, pero en mi opinión, reforma que hay que ver la letra chica. No creo que lo eliminen de cuajo, por esto que decimos que pierde mucha recaudación. Quizás van poniendo parches, o sea, van agregando exenciones al artículo 10 del decreto. Eso por un lado. Después, no lo puede hacer Milei, salvo un acuerdo entre todas las provincias, pero ingresos brutos es el peor impuesto que, o sea, no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. Histórico, sí. Se inventó en España, pero después, bueno, habría que eliminarlo con cualquier país civilizado que no existe. Hay impuestos a las ventas finales, impuestos a las ventas netas. Mi tesis justamente fue eliminar ingresos brutos. ¿Ah, la sí? tesis de maestría. Porque contale un poco a la gente cómo es eso de que se va trasladando en todas las etapas y es totalmente distorsivo. Vos cobrás, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una fábrica de micrófonos, ya que estamos con los micrófonos. Yo lo vendo al consumidor final a 10.000 pesos. Pero yo el micrófono antes lo tuve que comprar, o si yo lo fabrico, mejor dicho, dije lo fabricaba, tengo que comprar todos los componentes a diferentes fábricas. Esas fábricas, cuando me cobran a mí la materia prima, me agregan ingresos brutos, pues no me lo pueden trasladar como el IVA. ¿Sí? No hay crédito y débito. Yo tengo un costo extra que es ingresos brutos. Cuando yo lo vendo, también pago ingresos brutos. O sea, agrego otro costo de ingresos brutos. Se la pasaba al mayorista y el mayorista al otro y todas las cadenas, las etapas productivas. Por eso es acumulativo. A diferencia, por ejemplo, del IVA, que con el juego entre crédito y débito, bueno, lo termina pagando en la mayoría de los casos el consumidor final. ¿Sí? Por eso, ingresos brutos prácticamente no existe en ningún lugar del mundo, pero bueno, eso lo cobran las provincias y es el 80% de la recaudación provincial. Es utópico que se elimine. Por ahí, como dicen ahora, se va a bajar las alícuotas, que con Macri también pasó lo mismo, se bajaron y después subieron. Automáticamente, sí. Hoy en día incluso las actividades financieras, bancos y más, tienen alícuotas que rondan, hay que ver cada provincia, pero cerca del 9% de ingresos brutos. Y es ingresos brutos, o sea, el total, no hay ningún tipo de deducción en la mayoría de los casos, y eso, el total de la venta se cobra el 9%. Sí. 8, 7, 5%, la actividad que sea. Bueno, y ahí habría que cambiar la ley de coparticipación fiscal y ya nos metemos en un tema complicadísimo a nivel político. Utópico, incluso si después si se crea algo parecido a ingresos brutos, también tienen que tener el acuerdo de todas las provincias para hacer un nuevo convenio multilateral
Claro, hablábamos recién antes de entrar acá de lo del super IVA. ¿Vos ves viable ese super IVA que están diciendo? Necesitas también, de vuelta, el acuerdo de todas las provincias. Hay provincias que no son afines al gobierno nacional. Es medio utópico. De vuelta, ojalá que se dé. Pero bueno, ingresos brutos, dejándolo de la recaudación, es uno de los peores impuestos que existen en la economía. Sí, totalmente. ¿Y alguno más que la reforma? El tercero. La reforma y quizás bajar ganancias, obviamente, para las empresas. A veces se habla mucho de bajar el IVA, pero el IVA a veces lo que se hace es bajar por ahí en la etapa final y la baja, no sé, de 10 puntos en la etapa final a la venta de alimentos. Quizás, si vemos toda la cadena, no impacta en el precio, que baja un 10% el precio de que se vende, sino que no tiene el efecto deseado, ¿sí? Bajar el IVA en la última etapa. O sea, por ahí, en el caso de ganancias, sobre todo a los emprendedores, bajar la alícuota, por ahí es... Yo lo voto. Sí, me saca el impuesto al cheque. Ingresos brutos, ya son casi un 6%. Bajamos ganancias. Y ganancias. Y la recaudación ya. Ya está. Después Llamamos a Scott. No, la mitad de la economía está en negro. Sí. Si eso empieza a dinamizar un poco, que se bancarice la economía, qué sé yo. No, por eso las medidas siempre se ven, en este caso se vería a mediano plazo. Pero bueno, en el corto plazo, que bueno, fueron incluso la baja de ingresos brutos de Macri, duró un año creo. Que hubo un acuerdo con las provincias, muchas provincias se comprometieron a bajar las alícuotas hasta la ley impositiva del año siguiente que subieron todas de vuelta. Sí, es complicado, pero bueno, vamos a ver si de a poco empiezan. ¿Cómo viene el chat? ¿Ya alguna pregunta más? No, bastante tranquilo. Acotaron algunos impuestos, hablaron también de ganancias, sobre todo para lo que era sueldo a docentes. Y lo que hacen mención algunos era de que el impuesto al cheque se podía recuperar si sos pyme. Sí, lo recuperás en la declaración jurada. Por ejemplo, te retienen en enero de este año, de 2025, lo recuperás en mayo o junio del año que viene. O sea, financieramente no es muy conveniente. Incluso las empresas que no son pymes no lo recuperan el 100%, sino un porcentaje menor. Así que... Bueno, para ir terminando, vamos con una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados. Vamos a hacerte dos, pero ya la segunda ya la sé. Pero sería, ¿cuál es tu mejor y peor inversión? ¿Y qué activo, pase lo que pase, tenés que quedar con un activo solo en cartera? Tenés que elegir un solo activo. En mi caso elegimos nosotros, compartimos Google, pero ya sé lo que vas a decir, seguro. Esas serían las preguntas. Entonces, mejor y peor inversión. Bueno, la mejor... Financieras, porque también están los que me dijeron, no, mi mejor inversión fue mi mujer, mi familia. No. Mejor inversión financiera, bueno, Bitcoin, obviamente. En la bolsa, Vista, YPF en su momento, y la peor, Petrobras, de hace muchos años y me quedó acá. Hubo una época que Petrobras vos comprabas y subía, no paraba de subir. Sí. Vos entraste ahí después. Estoy hablando hace 15 años, o sea, bastante. Y época del Foro Raba. Sí. De ahí. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Raba. ¿Y el activo que mantendrías en cartera? ¿Bolsa o...? Y bueno, yo pensé que ibas a decir Bitcoin, pero Bitcoin, bueno, tiramos unos financieros. En bolsa de Standard & Poor's, a largo plazo. Sí. Bien, sos como Juli Tarrés, que ella es fan de decir, yo no salgo de acá a largo plazo, todos los meses, un poquito al S&P 500. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a todos.